Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta noche vamos a estar compartiendo un tema muy actual y nos acompañan, como siempre, Jingo Bayó. Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo y María. Bienvenidos nuevamente a su espacio. Y Luis Soto. Hacía tiempo que no estábamos. Dios los bendiga a todos. Excelente, muchas gracias a ambos que siempre colaboran con nosotros aquí para compartir la fe, acompañarnos unos a otros. Y es el peregrinar y lo que hace sentido, sentir, como dicen en Cursillo. Hay una guía que nos da en Cursillo, se llama Guía del Peregrino, porque tomamos conciencia de bautizados que estamos llamados, amados y llamados a peregrinar hacia la casa del Padre, pero no solo, sino acompañado. Y nosotros, este domingo pasado, celebramos en Puerto Rico el Día de los Padres. Y nosotros habíamos hecho la semana pasada un tema que tenía que ver algo con ello, pero quería darle más enfoque sobre ese tema que se celebró, pero más bien en la actualidad, y utilizando las lecciones, o magníficas lecciones que nos dio de su vida, con poco que aparece en la Sagrada Escritura de él, que es de San José. Fíjense, la figura de San José, tan importante en la vida cristiana, parte del proyecto de Dios. Y es una reflexión que queremos dar 4 aspectos, pero fíjense, es para tomar atención sobre la paternidad y la figura del varón. Tanto de que hoy en día la ideología de género y demás, pues hay como una revancha de que sí, hay algunos que han tenido unos excesos dentro de su rol, pero sí, sin embargo, aquí tenemos un rol de un varón, de la paternidad de aquel que quiso, que era el Dios Padre, coparticipar esa autoridad de padre con alguien en su propio Hijo Jesucristo. Es un misterio, es una cosa tan extraordinaria, pero nos hace reflexionar sobre lo que es un verdadero hombre, lo que es un verdadero y el fundamento principal, lo que es en la familia, que es la semilla o la célula básica de la sociedad. Y por eso queremos hablar de esos aspectos de la masculinidad que apelan tanto los hombres como mujeres, ¿verdad? Porque es cuestión de la igualdad, ¿verdad? De la dignidad de la persona humana. No en los roles, porque los roles, obviamente, el rol que tenía la Virgen María y el rol que tenía San José, vaya qué clase de roles. Ser protector de los tesoros más grandes conocidos por el hombre es Jesús y María. ¡Wow! ¡Qué figura tan trascendente! Pero miren, la mejor escuela, la que mismo propio Jesús, siendo hijo de Dios Padre, ¿verdad?, aprendiera lo mejor de la escuela de la humanidad. ¿Y dónde fue? En la familia. Y eso es lo más importante que hay que entender aquí, que es en la familia. Dios, mira si reconoce el valor de la familia, que Él quiso ser y nacer y vivir en una familia, con un padre, una madre, y ellos entregados a enseñarle lo mejor que puede dar el ser humano. Aún siendo Dios, aprender esa parte de la humanidad. No se desprendió de su divinidad, siendo Dios, pero sí se identificó porque asumió toda la humanidad nuestra. Así que queremos, ¿verdad?, ese silencio que habla a través de la obra de su Hijo, y vemos ese cuidado y compromiso que tuvo este padre al tener el cuidado y el compromiso de cuidar lo más valioso. Lo más valioso. Así que vamos a enumerarlo ¿verdad?, para poder tener aquí un referente sobre 4 aspectos, y dialogaremos eso en el contexto actual a la que nos toca a nosotros, como también lo que nosotros hemos vivido y participamos en Cursillo, y como cada, ¿verdad?, persona aquí que nos escucha se puede identificar sobre ese rol de un padre en la tierra que se dedicó en cuidar al Creador,
al Creador de todo, a Dios Padre. Eso es una belleza, ¿verdad? De lo que nosotros podemos reconocer, que no siempre en la historia de la iglesia se le reconocía tanto a San José. Gracias a San Juan Pablo II, lo incluyó parte del canon de la iglesia cuando se instituye, ¿verdad? O sea, cuando se hacen estas liturgias, como también en los años que han dedicado a San José, como hizo Papa Francisco. Así que, nada, queríamos aquí dialogar los puntos. El primero, Luis Soto, si quieres, nos comenta sobre el primer punto donde habla de José, figura por excelencia, y de lo que significa una paternidad comprometida. Bueno, buenas noches, hermanos en Cristo y María. Precisamente nosotros los que hemos vivido un cursillo de cristiandad y que hemos vivido esa cercanía con Cristo nuestro Señor, Él nos ha enseñado a través de esa cercanía cómo nosotros debemos tomar como ejemplo a su padre en la tierra, a José. ¿Por qué? Porque según Jesús siempre decía que mi padre y yo somos iguales, que cuando Él habla de su padre en el cielo, yo me imagino que Jesús con su padre en la tierra también era igual en lo que pensaba, igual en lo que sentía, igual a lo que se dedicaba. Por eso es que decimos que Jesús es el carpintero de Nazaret, porque fue San José quien le enseñó esa destreza. Y mira, San José era un padre que nunca ha perdido la relevancia. En estos días, la confusión, como decía Juan Carlos al principio, la confusión del mundo con esto de querernos envolver en unas ideologías, en unos criterios que son totalmente contrarios primero a la lógica humana, segundo a la ciencia y tercero a la voluntad de Dios para el hombre. Tenemos que mirar la figura paternal de José como la figura viril, el hombre de verdad. Oye, un hombre que estuvo dispuesto a cuidar a su familia por encima de todo, que cuando tuvo que ir a Egipto los cuidó, que cuando llegó a Belén, que no había cabida en el mesón, María embarazada ya a punto de dar a luz, buscó para resolver, para proveer, ¿verdad? Pero en la Biblia no hay ni una palabra de José. No hay palabra de José. ¿Por qué? Porque el silencio de José era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Él estaba para cumplir la voluntad del Padre. Y en esos sueños que él tuvo donde le dijeron, no temas en aceptar a María. Él pudo haber dudado como quiera. Este sueño fue verdad, ¿no? Lo creyó totalmente. Y aceptó a María. Y aceptó a Jesús. Y aceptó su rol de quedar relegado a una segunda posición, porque la primera posición le pertenecía a su hijo, pero sabía que tenía una responsabilidad, un compromiso por el cual él tenía que formar el carácter, la voluntad, como buen judío, porque si algo tuvo Jesús fue que fue buen judío, y esa religión judía la tiene que haber aprendido de su padre José, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros entonces, ¿qué tipo de padres somos nosotros? Somos nosotros también como José, comprometidos. Yo recibí hace poco de mi hijo menor uno de los halagos más bonitos que pueda recibir un padre. Porque él que ahora es padre, me dice, papá, yo recuerdo cuando tú llegabas tarde y cansado para proveer por nosotros y siempre tenías un rato para estar con nosotros. Y eso, cuando tus hijos ven eso en ti, que ven esa dedicación, que ven ese amor, ese es San José. Es San José el que está trabajando a través de ti. Así que según San José le enseñó a Jesús a ser un verdadero hombre, nosotros por favor enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hembras, a los varones y a las hembras, a ser firmes y a hacer lo que Dios quiso que ellos fueran, hombres y mujeres de bien, de entrega y de bien para nuestro pueblo. Excelente. Y vemos que le enseñó a ser un verdadero hombre. Le enseñó
la profesión, le instruyó el respeto a la ley de Dios, como buen judío, como tú bien decías, aun siendo Jesús el mismo Dios, y nunca se echó para atrás. No dio por sentado su labor, incluso sabiendo que tenía el más extraordinario de los hijos. Lo tuvo que educar, lo tuvo que cuidar y proveyó para él hasta el último suspiro. Ese es tremendo San José. El otro punto, Jingo. Pues mira, el segundo punto, para tener y formarnos estas importantes lecciones de la masculinidad que nos enseña San José. Y el número 2 nos dice José y su devoción y fidelidad hacia María. Y es que el amor de José a su esposa María es algo absolutamente asombroso. Un amor probado en fuego. Y aquí quiero resumir bien breve del arzobispo Fulton Sheen en su libro El primer amor del mundo. Hace una apreciación de San José que a más de uno nos cuestionará. Y es que siempre ponemos o se pinta en la historia de que Jesús, pues José, era una persona mayor, entrada en años, ¿verdad? Y por eso, pues fue bien súbdito y no estar dominado por sus pasiones humanas. Pero no. Pero Fulton Sheen nos dice, José fue probablemente un hombre joven, viril, fuerte, atlético, atractivo y sobre todo casto y disciplinado, porque era un hombre de fe. La clase de hombre que uno ve trabajando en su taller de carpintería. Así que era una persona que estaba dedicado 100% y viniendo de una estirpe en su religión, pues tenía todos esos atributos. Y como muy bien dice Luis Soto, que se levantaba e hizo esos viajes a Egipto y tenía que presentarse y hacer todo. Oye, un hombre viejo que se levanta de momento a echarse al hombro a su familia y caminar cientos de kilómetros para llegar a Egipto y huir de Egipto y para aquí y para allá. Eso no es una característica de un hombre adulto. Así que más bien debemos entender que era un hombre pues joven, capacitado, atlético y sobre todo disciplinado, porque siempre estaba atento a lo que el Señor le decía. Porque una vez que reconoce la voluntad del Señor y se deja amar por el Señor, entonces toda su vida fue cambiando. Así que en lugar de ser un hombre incapaz de amar, él debe estar, imagínate, un hombre joven, había estado consumido por el amor, por una bella doncella como la Virgen, y cómo él tuvo que sacrificarse todo su aspecto humano, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder estar atento a esa voluntad del Señor, porque muy bien, actuando en la voluntad del Señor, toman esos votos de castidad para consagrarse con el Señor y estar 100% dedicados a esa crianza de su hijo y sobre todo a proteger a la Virgen María de todo daño, de toda situación. Así que en lugar de ser José, pues un fruto seco, ¿verdad? Pues no, pues fue una persona que estaba siempre muy atento a las cosas del Señor. Así que qué reflexión tan poderosa eso que nos hace el arzobispo Fulton Sheen. Así que era un hombre joven, comprometido en cuerpo y alma con su esposa, a la cual amaba inmensamente. Así que San José, tanto que es ejemplo de masculinidad, ejemplo de ser ese hombre varón, pues sí, era el ejemplo de cómo se debe amar intensamente y sin reparo a su esposa, para protegerla, cuidarla. Y entonces, ¿para qué? Para, renunciando a ese amor carnal, estar ellos preparados para buscar el amor más grande, que es el amor de Cristo Jesús. Perdóname, Juan, es que Jingo tocó un punto que yo sé que tenemos otros puntos, pero es que este punto del amor de José y María, que tanto lo atacan,
Yo hace poco escuchaba a un sacerdote decir y explicar que José era un verdadero judío. Y como verdadero judío conocía la ley de Dios de los judíos. Y cuando él acepta a María y acepta la condición de María, él sabía que María era la esposa de Dios. Por lo tanto, él decía ese sacerdote, decir que José y María tuvieron otros hijos, que tuvieron relaciones, es una afrenta a las mayores, porque eso nos incapacita a nosotros en creer que un hombre puede ser fiel a su humanidad y a su promesa anterior de ser casto. Para buscar al amor mayor. José sabía que él no podía mirar con ojos más allá sexuales a María, porque él sabía que él no le quería ser infiel a Dios. Y obviamente el amor es mucho más que el sexo, como dice una canción. Y es porque el amor que estamos profesando, el todo lleno de amor, es el amor recibido de Dios. Es un amor en el cual la plenitud, el que sacia, el que llena todo el corazón, tanto de la Virgen y de María, y estando Jesús. Es que eso es una ecuación que nosotros lo decimos cándidamente, pero el compromiso que tenía ante Dios de cuidar lo más valioso, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando ante Dios, no ante la Virgen, no, ante Dios, de cuidar de Jesús y de María. Y cuando decimos que era joven, fuerte, dinámico, era porque, imagínense ustedes, que va de Jerusalén a Belén, porque tenía que ir a Belén, y en ese trayecto, encinta la Virgen, que la acepta porque cumpliendo lo que Dios le pidió, va a Belén. Y cuando va a Belén, imagínense, está de parto y no lo recibe en la posada y tiene que él inventarse en una cueva, en un sitio asqueroso y todo lo que te puedes imaginar, habilitar eso. ¿Y quién hizo eso? Este joven, creativo y bravo. Y no tan solo eso, que cuando fue la situación que en el sueño le dice, arranca para Egipto, porque van a matar, él arranca para Egipto, y a Egipto queda allí, cogí el tren urbano y seguí para allá abajo. No, buscar de qué manera salir de Belén a Egipto, que eso es un trayecto que toma muchos días. Y no tan solo eso, proveer para comer, cuidar durante muchos días y llegar a un país extranjero, porque él era judío. Y él llega a Egipto, y en Egipto no están los judíos, en Egipto están los egipcios. Y montarse allí, buscar una casa o hacer una casa o proveer en una circunstancia, para luego decirle, ok, N tiempo, regresa para atrás. Pero no regreses a donde tú vivías. Quiero que regreses, no a Belén, regrésate a Nazaret. Otro trayecto de múltiples días por un sitio terrible, con todas las amenazas que suponga eso. ¿Quién rayo en su sano juicio puede pensar de que era un hombre anciano, ya decrépito, qué sé yo? Imposible humanamente. Bueno, pero eso fue una parte de eso. José, el sentido del trabajo y de la misión. ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? ¿Qué es lo que consideramos nosotros el ser exitoso? No hay nada de malo con aspirar a tener bonanza y seguridad económica. Claro que sí. Pero el sentido del trabajo va mucho más allá. Y ahí José fue el proveedor de la Sagrada Familia. Su trabajo duro, comprometido, procuró el sostén para María y su hijo. No se durmió en los laureles ni se escapó de su responsabilidad, sino si era el hijo, era de Dios y no suyo. Él pudo haber pensado, ¿por qué Dios no sería el proveedor en lugar de él? Si no es mío. No. Ese hombre tenía una verdadera paternidad. Responsable y consecuente y responsable por los dones que eso encierra en ese llamado. Es siempre. Fue muy responsable y fue el que acogió a ese niño. Yo conozco casos de personas que han donado de sí y han adoptado a hijos que no son biológicamente suyos,
pero lo acogieron como es. Y eso tiene un valor tremendo. Conocemos a alguien que quiero mucho, y yo le hacía referencia, mira, conságrate a San José, porque esa es la misión hermosa que él hizo en bien de muchos. Porque si no fuese por todas las atenciones y cuidados de San José, Jesús estuviera amenazado de vida y todo el proyecto que de eso suponía detrás para la salvación de toda la humanidad. No poca cosa hizo. Pero la humildad de él en el silencio se ve en las obras que luego Jesús llevó a término. El otro punto es, Luis Soto. José, el temor de Dios y la piedad filial. Nosotros tenemos bien claro que el temor de Dios no es miedo de Dios. Temor de Dios es tener bien presente que Dios existe y que hacemos su voluntad y para su voluntad que vivimos. Y José tenía eso bien claro. Sabemos por algunas visiones de místicos, como la de Santa Ana Catalina de Emery, la profunda unión de José con Dios desde temprana edad. Y en esta devoción José encontraba su valor, encontraba ser un verdadero servidor de Dios, y a través de ser un servidor de Dios también aprendió que tenía que servir a Dios por medio de su hijo, que él sabía que no era su hijo, él le pertenecía a Dios. Y José le transmitió a Jesús esta piedad, este amor a Dios, este temor de Dios, temor que tiene que ver con la propia identidad de un hijo frente al poder del Padre. La piedad de José por su creador, la piedra, la roca, donde él encuentra apoyo seguro, todos los obstáculos y pruebas que tiene que enfrentar, como estamos hablando ahora, de salir para Egipto, de regresar para Egipto, de luchar contra las amenazas de unos reyes que querían acabar con su hijo, todas esas cosas. Y a imagen de José, entonces nos preguntamos, ¿consideramos a nuestra familia como ese gran tesoro? ¿Encontramos nuestra relación con Dios en esa fortaleza para enfrentar aquello que nos parece demasiado? Nosotros, los que hemos conocido a Cristo a través de un cursillo de cristiandad, podemos decir que sí. Yo aprendí a amar a mi familia antes de tenerla, puesto que yo hice cursillo de cristiandad cuando yo era muy joven. Tenía 18 años, y en mi cursillo yo recuerdo que yo le prometí a aquel sagrario al Señor entregarle todo, toda mi vida, y le entregué a mis hijos que no los tenía, entregué mi matrimonio que no lo tenía. Y gracias al Padre Celestial he podido seguir fiel a esa promesa que le hice a Cristo en un sagrario, de entregarle toda mi vida, toda mi familia a Él, y que Él fuera el centro de mi hogar. Hoy es el día perfecto para dedicarle un rato a la oración a San José, refugiarnos en su corazón y pedirle que nos acompañe siempre. San José, ruega por nosotros. Y Jingo, si tienes algún punto que queríamos nosotros tomar sobre San José, finalmente. Pues fíjate, una cosa que estamos siempre preocupados nosotros los hombres con nuestra familia es proteger nuestra familia. ¿Y qué hacemos? Pues proteger nuestro hogar, alarma, reja, perro, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas para proteger físicamente nuestra familia. Pero como buenos San José que tenemos que ser nuestra familia, tenemos que ir más allá de protegerla. Tenemos que protegerla de todas esas ideologías que están saliendo. Tenemos que protegerla de cómo quieren demonizar lo que es el hombre, cómo quieren desvirtuar lo que es una mujer. Y todas esas cosas que están en el mundo, todas esas teorías de relativismo, cómo se va impregnándose. Y entonces, pues, eso no hay alarma, no hay reja, no hay perro que puedan contener eso. Nosotros los San José, que hemos vivido un cursillo de cristiandad, como bien dice Luis Soto, ¿verdad? Que vivimos un cursillo de cristiandad, tenemos esa herramienta, ¿para qué? Para proteger nuestra familia de esos ataques del mundo, de esos ataques que quieren cambiar la perspectiva de cómo un hijo tiene que respetar a su padre y cómo un padre tiene que respetar a su hijo. Y cómo en esta ola que está pasando en el mundo no nos podemos quedar de brazos cruzados. Si hemos protegido nuestras casas con nuestras alarmas, etcétera, etcétera, y con nuestras rejas, pues tenemos que también proteger a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestras hijas, de lo que está saliendo
en el mundo de la música, en el mundo del cine, el mundo de la televisión. ¿Para qué? Para poder, como bueno San José, proteger a nuestras Virgen María que están en nuestros hogares y a nuestros niños Jesús que están en nuestros hogares. Excelente. Y ahora, como parte, como estaba diciendo Luis Soto, sobre una experiencia que tuviste a los 18 años, imagínate. Por eso tenemos próximamente cursillos de juventud y que tú de primera mano lo puedes saber, ¿verdad? Primero porque vas a ser rector de uno de ellos, sino que por la experiencia que ha sido en tu vida tan temprana edad, haber vivido esa experiencia, como de ahí en adelante tu vida no es otra cosa que has recogido frutos a través de los años, que vas a cumplir 50 años este año, ¿cierto? Así mismo es. Y en esa línea, pues quiero anunciar los próximos cursillos para que todos los que nos están escuchando por estas redes sepan que hay una esperanza, hay una oportunidad para conocer a Cristo y vivir esta vida entregada a Cristo Jesús. El próximo cursillo comienza mañana, cursillo de hombres, con el rector Iván Aguilú. Iván se encuentra esperando ahora mismo llamada de la gente, todavía hay espacio. 787-340-4636. Iván Aguilú, cursillo de hombres. Del 27 al 30, cursillo de juventud femenina. La rectora es Maripili Espinosa. Esa es la próximo jueves. Rapidito, estamos corriditos. Juventud femenina, jóvenes de 18, 25 años, solteras. El teléfono de Maripili es el 787-671-6826. Y después, pues, viene este servidor. Del 11 al 14 de julio, tengo cursillo de juventud masculina. Jóvenes varones, viriles, que quieran ser San José del futuro, ¿verdad? De 18 a 25 años. Y me pueden conseguir a mí en el 787-380-2323. Facilito. 787-380-2323. También tienen la información a través de la página de cursillo www.cursillo.org o llamando al secretariado de cursillo al 787-789-7596. Y como decimos en cursillo, Cristi y yo, mayoría aplastante. hasta la semana que viene, Dios me los bendiga a todos.